Muy bien, vamos a ver ahora cómo yo puedo calcular un ángulo sin usar, ¿sí? En estos casos son ángulos modelos. ¿Qué quiere decir? Que las medidas a veces no son reales, pero yo tengo que poder calcular las medidas de los que me piden sin tener que medir. ¿Cómo voy a hacer esto? Si para eso usamos el semicírculo, que lo usamos desde muy temprano y desde muy temprana edad, desde los grados inferiores, y sabemos que tenemos que usar el semicírculo para medir correctamente. En este caso yo no necesito medir. Voy a buscar en estos ángulos que les puse acá de ejemplo, siguiendo estas tres pistas. Yo siempre sé que hay ángulos que no cambian jamás. El recto siempre va a ser de 90 grados, el llano siempre va a medir 180 y el opuesto por el vértice o el espejo siempre tiene el mismo valor que su vecino. Entonces, para poder calcular la medida de un ángulo siguiendo estos tres, nada más que estos tres, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cambian nunca. El recto siempre 90, este siempre 180 y este va a valer de acuerdo a lo que valga su espejo, su opuesto, el que está frente a sí mismo. Bien, ¿cómo voy a hacer? Primero que nada, tienen que empezar a buscar quién es el que tiene la pista. El que tiene la pista es en donde está el número. Lo primero que tengo que hacer una vez que identifico dónde está mi pista, ¿cuál me sirve? Voy a buscar el más fácil de todos, el que me permita no hacer ni una sola cuenta. ¿Cuál va a ser? El opuesto. Recuerden que el espejo, el que está enfrente, siempre mide lo mismo. Para no equivocarme, yo les enseñé en la clase anterior a hacer las víboritas. ¿Se acuerdan? Las dos semirrectas que forman este ángulo me van a mostrar quién es el opuesto, quién es el espejo. Este es espejo de este. Entonces, beta. Yo ya voy a saber que el ángulo beta va a medir lo mismo que esto, 37 grados. ¿Correcto? Ahí yo ya estoy teniendo el primer valor. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago para medir los otros? Porque está todo bien. 1. Este es espejo de este, pero no puede ser espejo de todos. Entonces, ¿qué voy a buscar? No hay forma de buscar un ángulo recto porque a simple vista ya veo que acá no hay un ángulo recto. Recuerden que para el ángulo recto tengo que usar esto. Y ya me doy cuenta que no existe ángulos rectos acá. Miren, si apoyo, ya veo que no forma 90 grados con nadie. Entonces, ¿qué voy a buscar? Un ángulo llano. Muy simple, busco un ángulo llano. Siempre desde el dato que tengo. Acá está mi dato. Entonces, si acá tengo mi pista, con este forma un ángulo llano, ¿ven? Estos dos son un ángulo de 180 grados, pero los dos juntos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer 180, que son los dos, le voy a sacar el que yo ya conozco, que es el 37. ¿Sí? Le saco 10 menos 7 son 3. 7 menos 3 son 4 y 1. Entonces, el ángulo delta, que es este aquí, el ángulo delta, siempre voy colocando las pistas ya al costado, las que ya voy encontrando, va a medir 143 grados. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el único que me está faltando? Alfa. Recuerden que lo primero que tengo que mirar, si hay algún opuesto. Alfa, ¿tiene algún espejo? Pues sí, fíjense, si yo hago la víborita, voy a usar otro color para que ustedes se vayan viendo. ¿Sí? Esto es alfa. Y miren dónde marca. Alfa es igual a ¿quién? A delta. Entonces, alfa va a valer lo mismo que delta. Va a valer 143 grados. No usé ningún semicírculo. No usé nada más que los datos que yo ya reconozco, que yo ya los tengo asimilados y ya los he trabajado. Entonces, en algunas ocasiones no me va a servir medir con un semicírculo. El semicírculo me sirve para medir o construir ángulos exactos, ¿sí? Para la construcción más que nada. Pero acá, cuando tengo varios ángulos, esto es lo que a mí me sirve, ¿sí? Voy a continuar. En este ángulo de aquí, vamos por los más simples, ¿sí? El 28.
tengo el 28. El 28. Voy a empezar por lo más fácil. ¿Tiene un opuesto? Si yo continúo, esta semirrecta no sigue. Fíjense. Como esta semirrecta muere en esta acá, en esta recta, no la puedo seguir. No va a tener espejo. Porque no siempre los ángulos tienen espejo. Entonces, esta es una forma de darme cuenta. El 28 no tiene espejo. Bien. ¿Hay un ángulo recto? Ya a simple vista veo que no. Si quiero comprobar con mi escuadra, lo hago. Compruebo. A ver, ¿hay un ángulo recto? No. Miren, lejos de ser un ángulo recto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un ángulo llano. Bien, el 28 forma un ángulo llano con alfa. ¿Ven? Yo solo tengo que averiguar alfa porque no me pide otra cosa. Y la única forma en que estos dos formen algún tipo de ángulo conocido es acá, un llano. 180 grados menos el que yo ya sé, porque yo ya sé esto. Le tengo que sacar el que yo ya conozco. 10 menos 8 son 2. 7 menos 2 son 5 y 1. Entonces, el ángulo alfa vale 152 grados. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Vamos a un poquito más difícil. Vamos a ver este otro. Este otro sí es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tiene varias semirrectas. Esta tenía 2, esta tenía 1,5, por así decirlo. Esta ya tiene muchas. Pero no me tengo que asustar cuando veo muchos ángulos y muchas semirrectas. ¿Qué es lo primero que voy a buscar? El dato. ¿Dónde tengo? Acá tengo un dato. El 67. ¿Tiene un espejo? ¿Qué voy a buscar? El espejo. A ver. Sigo. Y el de este otro lado. Ahí ya encontré. Fíjense. El espejo de este es este. Entonces yo ya sé que el ángulo pi es igual a 67 grados. Ya encontré el primero. A ver, tengo otro dato. ¿Quién es? 45. Acá. ¿Tendrá espejo? Hago lo que corresponde. Sigo la viborita. Miren. Acá encontré el espejo. Entonces el ángulo delta es igual a este. Mide 45 grados. ¿Correcto? Muy bien. Ya encontré, miren, 1, 2, 3, 4 ya tengo. ¿Me faltan cuáles? Me faltan el alfa y el beta. Bien, ¿cómo voy a hacer? Miren acá y presten mucha atención. Bien, voy a comprobar. A ver, forma un ángulo recto acá. Aunque pareciera, muchas veces tenemos que ver. A ver, alfa forma un ángulo recto. Miro, miren. Fíjense, el cateto menor coincide con el de abajo, pero no acá. Entonces no es posible. Si no puedo ahí, lo miro acá. Miro, a ver, mido, a ver. Apoyo bien el cateto menor. Recuerden que siempre tiene que estar bien apoyado. Y ahí me doy cuenta que no coincide. Entonces un ángulo recto no tengo. Voy a buscar entonces la única opción, porque no tiene opuesto. Voy a buscar, no, sí tiene opuesto, pero no tiene dato. Fíjense que el espejo de alfa, ¿quién es el opuesto de alfa? Miren acá el espejo de alfa. El espejo de alfa es beta. Beta y alfa son espejos. Pero ¿qué pasa con estos dos espejos? No tienen ninguno de los dos un dato. Entonces voy a buscar con lo que tengo. No puedo hacer un recto. El opuesto no me da ninguna respuesta. Entonces voy a buscar un llano. Sí, alfa forma un ángulo llano ¿con quién? Acá forma un ángulo llano, miren. Justamente aquí. Perfecto. Yo sé que un ángulo llano mide 180 grados. Correcto. Pero acá yo ya tengo dos pistas. ¿Qué quiere decir? Que los tres suman 180. Son 1, 2, 3 ángulos. Y yo ya dos pistas tengo. Entonces yo las pistas las voy a poner acá. 45 más 67. Voy a sumar las pistas. 7 más 5 son 12. 6 más 4, 10 y 1, 11. Las dos pistas ya me suman 112. Entonces,
Si yo saco esta pista y saco esta pista, para averiguar esta, necesito solamente restar 180 menos 112 grados. Pido prestado, 10 menos 2 son 8, 7 menos 1 es 6 y 1 menos 1 0. Me quedó 68 grados. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo alfa es igual a 68 grados. Y si el ángulo alfa era espejo de beta, ¿qué quiere decir? Que el ángulo beta también medirá 68 grados. ¿Sí? ¿No quedó claro? Muy bien. Fíjense, niños, no tengo que ser muy experto. En estos casos ya no uso más un semicírculo. Es para el trazado de ángulos, cuando yo tengo que trazar un ángulo. Pero cuando tengo que investigar cuánto mide un ángulo, estas son mis pistas. Los ángulos que nunca cambian. El recto o el llano o el opuesto. Siempre empiezo por el opuesto porque me evito hacer un cálculo. Entonces, fíjense un poquito, miren con detenimiento y piensen que cuando ustedes van a buscar un ángulo, tienen que hacerlo de a uno. Busco uno un espejo, paro. Y ahora miro, ¿cuál otro puede darme otra pista? Y vuelvo a empezar de cero. Cuando encontré uno, vuelvo a empezar de cero. Acá encontré uno. Bien, terminé, listo. Ahora, vuelvo a empezar. ¿Este ángulo tiene un espejo? Pues si no tiene espejo, busco un recto. ¿No hay recto? Pues busco un ángulo llano. Siempre uno de esos tres me va a dar la respuesta que yo necesite.